Vamos a intentar explicaros de una forma sencilla y muy básica el funcionamiento y la estructura de un transistor bipolar. Nos vamos a centrar en el tipo NPN y bastará eh, aplicar los sentidos de corriente de los que vamos a hablar, serán distintos, serán contrarios, y las baterías también serían de polaridad distinta en el caso de un transistor PNP. De todas formas, insisto en que nos vamos a centrar en explicar bien el funcionamiento del transistor NPN. Para ello, primero vamos a partir de la estructura básica interna del componente. Tendrá tres zonas diferenciadas de semiconductor. Las dos de los extremos serán de un tipo y la parte central será de tipo contrario. En este caso, por ejemplo, nos encontramos ante un transistor de tipo NPN, de tal manera que, como podéis ver, los extremos son tipo N y la parte central es de tipo P. Eh, los terminales se van a llamar emisor, un extremo, colector, el otro extremo, y la parte central, que es la parte distinta a las otras dos, será la base. Como podéis ver aquí, este es el símbolo del transistor bipolar de tipo NPN. El emisor es fácil de distinguir, es el que lleva la flecha. La zona de la base es esta parte plana de aquí, es la parte central. Y el terminal que nos queda, que no lleva flecha, sería el colector. En este caso podemos saber que se trata de un transistor NPN fijándonos en el sentido de la flecha. En este caso vemos que con este sentido la flecha no pincha en la zona de la base, sino que sale hacia afuera. Al no pinchar, pues podemos decir que no empieza por N y pincha empieza por P, por lo tanto no pincha sería NP, el transistor sería NPN. Si esta flecha, en lugar de estar saliendo hacia afuera, hubiera estado pinchando en la base, pinchar empieza con la letra P y en este caso sería un transistor PNP. Como vemos en este caso, repito, y nos estamos centrando en el funcionamiento del transistor NPN. El transistor, lo vemos aquí claramente, va a tener dos zonas en las que se unen semiconductor de tipo P con semiconductor de tipo N, de tal manera que aparecerían zonas de barrera de potencial en ambas partes, tal y como se puede ver en el siguiente esquema. Aparecerá una zona de barrera en la unión base-emisor y aparecerá otra zona de barrera entre la unión base y colector. Evidentemente estas dos barreras impedirán el paso de corriente entre colector y emisor. El transistor puede funcionar en tres zonas distintas en función de la polarización que le demos. Por ejemplo, en este primer caso podemos ver que estamos polarizando positivo mediante esta batería la parte P de la base y negativo a la parte N que sería el emisor. Es decir, estamos polarizando directamente la unión base-emisor. Sin embargo, mediante esta otra batería, positivo a la parte N, negativo a la parte P, estamos polarizando inversamente la unión base-colector. Esta forma de polarización se llama polarización en zona activa. Ha desaparecido esta barrera de potencial, la de la unión base-emisor, y solamente existe la de la unión base-colector. A pesar de que existe una zona de barrera, esta zona de barrera no solo no impide el paso de corriente, al igual que puede suceder en un diodo Zener polarizado inversamente, que puede conducir, bueno, pues esta zona, esta barrera, eh, controlado mediante la intensidad de base, lo que hacemos es hacerla mayor o menor, de tal forma que en esta circunstancia, en zona activa, el transistor va a permitir el paso de corriente entre el colector y el emisor. Dependiendo de esta intensidad de base, podremos controlar y graduar qué parte de intensidad, o mejor dicho, si la intensidad entre colector y emisor es mayor o menor. Se cumple además en zona activa que la intensidad de colector es proporcional a la intensidad de base.
puesto que se puede calcular la intensidad de colector multiplicando el parámetro beta o parámetro HFE, como veis aquí, que se llama ganancia de corriente, por la intensidad de base. Es decir, en zona activa, en cualquier momento podríamos saber cuál es la intensidad de colector simplemente multiplicando la ganancia de corriente del transistor por la intensidad de base que en ese momento está circulando. Por otro lado, podemos ver aquí que si aplicamos la primera ley de Kirchhoff en esta zona, la intensidad de base entra, la intensidad de colector entra y la intensidad de emisor sale. Por lo tanto, la suma de las dos intensidades que entran, intensidad de colector más intensidad de base, será igual a la intensidad que sale, que es la intensidad de emisor. Estamos utilizando el sentido convencional de corriente. Por tanto, si fijaros que aquí hemos dibujado mucho más gruesa la intensidad de colector y emisor que la intensidad de base. Esto es debido a que la intensidad de base realmente va a ser mucho más pequeña que las otras dos y concretamente mucho más pequeña que la intensidad de colector. De tal manera que si en este sumando sabemos que la intensidad de base es muy pequeña, cometeremos muy pequeño o cometeremos un error muy pequeño, mejor dicho, si consideramos que la intensidad de colector y la intensidad de emisor son prácticamente iguales. Repito, al ser despreciable prácticamente la intensidad de base con respecto a la intensidad de colector, se nos quedaría que la intensidad de colector y la de emisor prácticamente son iguales. Por último, podríamos hacer una analogía del transistor en esta zona activa a un circuito hidráulico. El transistor funcionaría como una tubería que permite la circulación de corriente entre colector y emisor, que sería esta línea, mediante esta llave de paso que sería controlada gracias a la intensidad de base. Si aumentamos la intensidad de base, abriremos más la llave de paso y circulará más corriente entre colector y emisor. Si disminuimos la intensidad de base, cerramos poco a poco esta intensidad, o esta zona, mejor dicho, esta llave de paso, y la corriente entre colector y emisor iría disminuyendo. Existe otra forma de polarizar el transistor, que es la zona de saturación, en la cual, como veis, esta unión sigue siendo positivo a la parte P, negativo a la parte N, con lo cual está polarizada directamente y no hay barrera, hemos eliminado ya la barrera de potencial. Y aquí ahora en la unión base-colector tenemos también positivo a la parte P de la base y negativo a la parte C del colector. Por lo tanto, también ahora hemos polarizado directamente esta zona de unión. De manera que no hay ninguna barrera, no hay ninguna zona de barrera que impida el paso de corriente entre colector y emisor. En estas circunstancias, el transistor permite el paso de corriente al máximo valor que le dejan los componentes externos que haya en el propio circuito, tal y como veremos en otros vídeos más adelante. Es más, podríamos decir que se comporta como si realmente fuese un cable lo que hay entre colector y emisor y la corriente fluyese libremente sin ninguna oposición. Es decir, funcionaría como un interruptor cerrado. En estas circunstancias, lo tenemos aquí escrito, se comporta como un interruptor cerrado y además se va a cumplir algo muy importante que es característico de un transistor en saturación, y es que la tensión colector-emisor será aproximadamente cero. Esto lo podremos ver después en un vídeo posterior en el que veremos las curvas características de un transistor NPN. Por último, tendríamos la zona de corte. En la zona de corte, para que el transistor se sitúe en la zona de corte, tenemos que polarizar inversamente las dos uniones. Fijaros que ahora esta batería está positivo a la parte N, negativo a la parte P, con lo cual existe la barrera entre base y emisor. Y esta batería también polariza negativo a la parte P, positivo a la parte N, por lo tanto también hay una polarización inversa. Al haber dos polarizaciones inversas, hay dos barreras de potencial que van a impedir en cualquier caso el paso de corriente entre colector y emisor. En este caso ahora, el transistor en corte, la intensidad va a valer cero, la intensidad de colector y la de emisor será cero, puesto que no hay posibilidad de corriente entre ambos terminales,
Y además, otra característica típica del transistor en corte es que la tensión colector-emisor será aproximadamente igual al valor de la tensión de alimentación. Con esto prácticamente podríamos finalizar lo que sería este vídeo introductorio al funcionamiento muy básico del transistor y concretamente a las tres zonas de trabajo. Repetimos, zona activa, en la cual el transistor controlamos la cantidad, puede circular más o menos corriente en función de la intensidad de base. Zona de saturación, no hay ninguna barrera y por lo tanto la corriente fluye libremente y el transistor realmente es como un interruptor cerrado entre el colector y emisor. Y zona de corte, en la cual las dos uniones están polarizadas inversamente, hay dos barreras de potencial grandes y no va a haber ninguna circulación de corriente entre colector y emisor.